Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Es genial estar con vosotros de nuevo después de un largo descanso. Antes de pasar al vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Menciona en la sección de comentarios la celebridad que te gustaría ver en nuestro canal. Permítanos comunicarnos con usted nuevamente con nuevos vídeos. Mira mi vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Y por favor no olviden compartir mi vídeo. Disfruta viéndolo. El famoso actor Ali Tergenk fue mencionado con grandes acusaciones al comienzo de su relación con Berguzar Korel, con quien ahora está felizmente casado. Hace años, el fin del matrimonio de Ergenk con su primera esposa, Gizem Soysal, sacudió la agenda sensacionalista con rumores de infidelidad. En ese momento, Korel también tenía una relación con el bailarín de ballet Ansaturk, que estaba encaminada hacia el matrimonio. Entonces, ¿qué pasó realmente? Ali Tergenk engañó a Gizem Soysal con Berguzar Korel. Las desgarradoras declaraciones de Gizem Soysal, las confesiones de Ali Tergenk después de años y el silencio de Berguzar Korel, recordemos juntos este agitado periodo. La historia de Ali Tergenk y Gizem Soysal comenzó en el verano de 2007 en Zmir Foca. La historia de Ali Tergenk y Gizem Soysal comenzó en el verano de 2007 en Zmir Foca. En ese momento, Ergenk estaba allí para el rodaje de una película y Gizem Soysal estaba sentada en la playa con una amiga. La famosa pareja se conoció gracias al famoso camarero de Foca, Mehmet. Los dos se enamoraron a primera vista, tanto que Ergenk voló a Foca solo para conocerse durante 10 minutos. Este amor, que se desarrolló rápidamente y con gran pasión, pronto se convirtió en matrimonio. Gizem Soysal había dejado por completo de lado su sueño de ir a Estados Unidos a estudiar actuación y cambió su vida por Ali Tergenk. La pareja se casó en 2007. Todo fue perfecto en los primeros meses de matrimonio. Ali Tergenk le dejaba notas de amor a su esposa y la despertaba por las mañanas diciéndole: «Estoy tan feliz de haberte encontrado». Pero el cuento de hadas duró poco. Gizem Soysal explicó por qué su matrimonio terminó años después. A los 9 meses de casados ocurrió algo terrible. Ali perdió a su padre. Luego vinieron la infelicidad, las muertes, las depresiones. Finalmente, el suicidio de su sobrina Melis lo destruyó por completo. Ali cayó en una depresión y todo se puso patas arriba. Traté de mantenerlo en pie, pero él estaba en desacuerdo con su pasado, estaba en desacuerdo con la vida y descargó toda su ira en la persona más cercana y querida para él, que era yo. Gizem Soysal también expresó que Ali Tergenk la había desgastado psicológicamente con las siguientes palabras. Mi psiquiatra lo explicó como autodestrucción. En otras palabras, la tendencia humana a destruirse a sí misma. Me destruyó y se curó a sí misma. Algo había que sacrificar, y eso era nuestro matrimonio. Soysal explicó la mayor decepción que experimentó durante el proceso de divorcio con las siguientes palabras. Ali me agarró, me llevó a lo alto del rascacielos y luego me arrojó desde allí. Ni siquiera puedo describir el dolor de caer desde esa altura. Había cambiado toda mi vida y, a cambio, estaba destrozada. Soysal, quien también explicó que quedó embarazada durante este periodo, dijo: pero decidí no traer un niño a un entorno así. De todos modos Ali no lo quería. Ella anunció que había interrumpido su embarazo. Pasemos a la afirmación de trampa sobre Ali Tergenk y Berguzar Korel. En ese momento, Ali Tergenk y Berguzar Korel compartían los papeles principales en la serie de televisión Binbir Gece, que estaba batiendo récords de audiencia. Se empezó a afirmar que la cercanía que se iniciaba en el entorno del set se trasladaba con el tiempo a otra dimensión. Las acusaciones de infidelidad se reforzaron porque ambos fueron vistos juntos justo después del divorcio. Gizem Soysal dijo lo siguiente sobre este tema. No sé cuándo entró Berguzar en la historia. Realmente no estoy interesado. El hecho de que hayan iniciado una relación mientras nuestro matrimonio aún estaba en marcha no me afecta, o mejor dicho, no me puede molestar más. Ya estoy muy molesto. Escuché muchos chismes después, pero no importa, no creo en relaciones terminadas por terceros. Sin embargo, dijo que incluso después del divorcio, Ergenk la llamó varias veces y se vieron. Por otro lado, también está escrito que la relación de Ali Tergenk y Berguzar Korel comenzó en la boda de Zeida Dubenci. Gizem Soysal respondió a esta afirmación diciendo: no, eso es mentira, ni siquiera fui a esa boda. Ali también se ausentó durante 10 minutos y regresó.
Él respondió. Expresó su sorpresa al saber que Ergenk y Corel eran amantes con las siguientes palabras. Para mí, él era el coprotagonista de Alit. También estuvimos hablando de ello entre nosotros. Los que no pudieron venir a nuestra boda nos llamaron después para felicitarnos. Él también llamó. Lo vi en las noticias, ustedes dos se veían muy bien juntos, dijo. Le dije, me encantaría que pudieras venir, nuestra boda fue como una fiesta, nos divertimos mucho. En una entrevista con Aisha Arman, cuando le preguntaron, ¿alguna vez piensas cosas como él la eligió a ella en lugar de a mí? ¿Es eso lo que más te duele? Ella respondió lo siguiente, no, lo que pasé con Alit fue un proceso de 2 personas. Ese proceso ha terminado. Luego hicieron lo que quisieron. Berguzar no tiene nada que ver con mi círculo, eso creo. La verdad es esta, antes de que nos conociéramos, Alit y Berguzar ya estaban coqueteando, y Saturk, ni siquiera estaba allí todavía. Pero Alit dice, no puedo adaptarme, no quiero estar enamorado de la persona con la que voy a coprotagonizar. Luego me conoce y se enamora de mí. Pensemos en la situación de Berguzar, el hombre que ella quiere elige a una chica normal. Luego nos casamos y tienen sexo con Tan. Entonces el verdadero problema es que Alit me eligió a mí, no a ella. Sin embargo, Alit Ergenk negó categóricamente las acusaciones de trampa en una declaración que hizo en 2009. Solo he hecho trampa una vez en mi vida, cuando tenía 18 años. Nunca engañé a Hize Manu. Por otra parte, Berguzar Corel admitió en un programa al que asistió años después que conoció a Alit Ergenk en 2004. Al explicar que conoció a Alit Ergenk antes de la serie Las Mil y Una Noches, Corel dijo, en 2001, Alit actuaba en la serie que protagonizaban mi madre y mi padre. Nos conocimos en 2004. La mañana del 27 de marzo de 2004, Día Mundial del Teatro, mi madre y yo fuimos a desayunar. Mientras filmaba Pillans, 2 pies entraron en escena y era Alit. Antes de eso, Alit me pilló mientras cotilleaba sobre mi profesor en un café con mi amigo. La vida nos llevó a diferentes lugares, dijo. Entonces, ¿por qué Berguzar Corel rompió con su novio de 2 años, Saturk, en ese momento? Se rumoreaba que la pareja, que se separó al regresar de París, en realidad estaba haciendo planes de boda. Cuando estallaron los acontecimientos, todos pensaron que Corel había abandonado Saturk para tener una relación amorosa con Alit Ergenk. Sin embargo, según el periodista de Saba, Bulent Kankurt, la verdad era muy diferente. Saturk inició una relación con una chica rusa llamada Alora, una de las bailarinas del musical Romántica, que él coreografió. Cuando Berguzar se dio cuenta de esto, la separación se hizo inevitable. Saturk respondió a estas acusaciones con las siguientes palabras. Si no hubiera sentido ciertas cosas en ese momento, ¿por qué me habría ido? Se produjo una situación excepcional y nos separamos. Pero yo siempre protejo a Berguzar. Él era una persona especial para mí. El resto es bien conocido, un matrimonio feliz y 3 hijos. Después de todos estos acontecimientos, Alit Ergenk y Berguzar Corel se casaron en 2009. La pareja tuvo 3 hijos llamados Ali, An y Leila. Aunque las acusaciones pasadas han quedado olvidadas con el paso de los años, todavía se habla de este triángulo amoroso que dejó huella en la historia de las revistas. Entonces, ¿crees que hubo algún engaño? ¿O todo fue como dijeron? Estamos esperando tus comentarios. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.